digan dónde. Ah, micrófono y todo. Vamos cambiando un poquito. ¿Para dónde? Ah. Aquí está la de Colón. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿listos? Listos. Bueno, muchas gracias. Hemos hecho una primera revisión al paquete económico que el presidente de la República envió el día de ayer a la Cámara de Diputados. Y bueno, lo que vemos es que tanta expectativa que se hizo alrededor del presupuesto base cero, y el presupuesto base cero pues prácticamente se esfumó. Es el mismo paquete, las mismas inercias de los últimos años, es la vieja fórmula priista de más endeudamiento y mantener un gasto irresponsable. Nuevamente, además, se repite la metodología que ha aplicado esta administración, de plantear un nivel de crecimiento económico que no se va a lograr, sobreestimar el crecimiento económico para proyectar un nivel de gasto y deuda que es claramente insostenible. Si se planteara una cifra realista de crecimiento económico, sería imposible proyectar los niveles de ingresos que están proyectando para el 2016, pero esto lo han hecho en el 2013 cuando dijeron que íbamos a crecer al 3.9, en el 2014 cuando dijeron que íbamos a crecer al 3.7 y en este año 2015 cuando dijeron que íbamos a crecer al 3.5, y en todos los años pues hemos tenido un crecimiento menor. Si acaso en este año vamos a llegar apenas al 2%, pero lo que han hecho en este optimismo de proyección del PIB es que tienen niveles de gasto como si estuviéramos creciendo por encima del 3% y nos seguimos endeudando como si estuviéramos creciendo por encima del 3%, y esto pues ya está haciendo crisis. Se ve claramente como en los ejercicios anteriores que al gobierno no le importa ni el bolsillo de las familias ni la caja de las empresas. La gran prioridad de este paquete presupuestal otra vez es la caja del gobierno. Y lo que sí sorprende en este paquete, porque ya de plano lo hacen de manera muy explícita, es que está renunciando el gobierno, está renunciando a su papel de promotor de la actividad económica a través de la inversión pública. Es decir, no hay elementos para suponer que en el 2016 vamos a tener una recuperación económica. La gran prioridad sigue siendo la caja del gobierno. El objetivo de este paquete económico es otra vez la caja del gobierno y se abandona el crecimiento económico. Y este planteamiento que se hace pues es un reconocimiento implícito a que fallaron las reformas estructurales. En el Plan Nacional de Desarrollo nos dijeron que urgían las reformas estructurales para alcanzar niveles de crecimiento económico del 4.5%. En el mejor de los casos, en el 2016, que es imposible, vamos a crecer al 3.6%, eso dice el gobierno, pero vemos que en este año apenas íbamos a llegar al 2%. Cifras también muy cuestionables además de la del PIB. El dólar al 15.9%, perdón, el dólar a 15 pesos con 90 centavos. El dólar a 15.90 pesos. Si ha estado en los últimos días por encima está rondando los 17 pesos, ¿qué nos llevaría a suponer que vamos a tener una apreciación del tipo de cambio para que en promedio esté en 15.9 pesos por dólar? Lo que pasa es que resulta muy conveniente para toda la estructura del paquete económico subestimar el tipo de cambio para atenuar un poco el enorme y abultado crecimiento que está teniendo el costo financiero de la deuda, y también para hacer más creíble la meta de inflación, porque ante una mayor depreciación del tipo de cambio se ve reflejado en una mayor inflación, que la depreciación de este año la vamos a empezar a ver reflejada el año que entra, y una depresión mayor en el 2016, pues sin duda tendría un impacto inflacionario. Entonces, le resulta muy conveniente al gobierno subestimar el tipo de cambio para hacer creíble su meta de inflación y su de costo financiero de la deuda. Luego traemos el precio del barril, otra vez.
el precio de la mezcla mexicana de exportación lo establecen en $50, que hay una gran contradicción. Primero, no hay proyecciones internacionales donde estén dando que el precio del petróleo del mercado internacional se vaya a incrementar. Incluso hemos visto en el último mes niveles hasta de $33 por barril la mezcla mexicana. Y pregunto, bueno, si la cobertura se contrató a $49, pues ¿cómo vamos a promediar $50? Y la otra, la cobertura, hay que recordarlo, no cubre la gran producción, la mayor parte, perdón, de la producción, ni siquiera alcanza a cubrir la de exportación. Tenemos una cobertura a muy buen precio, sí, pero muy limitada en sus alcances. Entonces la mayor parte de la producción queda fuera de esta cobertura. Entonces, ¿cómo vamos a promediar $50 por barril si la cobertura está en 49, ni siquiera cubre a la mayor parte de la producción? Se ve que es una variable que no la fijaron con criterios económicos, sino con criterios políticos. Hay una reducción, no hay una reducción importante en el gasto improductivo, es decir, se sigue privilegiando el gasto corriente improductivo. Nada más déjenme darles algunos ejemplos. Por ejemplo, servicios personales, crece en 12.893 millones de pesos sobre lo que fue 2015. Pues entonces, ¿dónde quedó la austeridad? Presidencia de la República tiene un recorte aparente de 18% en su presupuesto. Sin embargo, el rubro de servicios personales crece 8%, ¿y qué creen? Que el gasto en comunicación social de Presidencia de la República crece un 30%. Esta es la austeridad mal entendida por parte de la administración del presidente Peña. Otro ejemplo, en el caso de la Sedesol, se recortan, como ustedes saben, varios programas sociales, entre ellos el de adultos mayores, que cae 3,000 millones de pesos, un 12%, y un programa tan sensible como el de Liconza. A Liconza le quitan 500 millones de pesos, que es un 15% de su presupuesto. En este año, hace un par de meses, supimos que se incrementó el precio de la leche en $1, la que vende Liconza, porque tenían el objetivo de recaudar 1,000 millones de pesos. Para el siguiente año le van a, además de esos 1,000 millones que tienen adicional por el peso que se subió este año, le recortan 500 millones de pesos. ¿Pero en qué creen que va a utilizar la Secretaría de Desarrollo Social esos 500 millones de pesos? El gasto en comunicación social crece 1,000 millones de pesos en la Sedesol, es decir, se está cambiando leche que compra la gente más humilde por spots para el gobierno. Es el intercambio de leche por spots, es decir, se reduce el presupuesto de Liconza en 500 millones y se aumenta el presupuesto de comunicación social en 1,000 millones de pesos, al pasar de 6,149 a 7,319. Eso es lo que hacen con el gasto improductivo, no hay una reducción importante. ¿Qué hacen con el gasto que sí vale la pena, que tiene impacto en la economía? Es el gasto en inversión. Bueno, hay una reducción de 162,000 millones de pesos y le vuelven a cargar la mano a Pemex y a CFE. Entre Pemex, CFE y Comunicaciones y Transporte tiene una reducción de 103,000 millones de pesos. Es decir, tenemos un gobierno que sigue protegiendo sus privilegios, sigue protegiendo el gasto corriente improductivo, no está dispuesto a hacer ningún sacrificio, pero eso sí, renuncia a su impacto, a la capacidad que tiene de incentivar la economía a través del gasto en inversión y principalmente de Pemex y CFE, y sigue este plan de desmantelamiento de CFE y de Pemex, quitándoles inversión y aumentando su deuda. Y hablando de deuda, seguimos con una administración con un gran crecimiento en su endeudamiento. Para el 2016 vamos a llegar a que se haya aumentado en 10 puntos del PIB el tamaño de la deuda de este país. Y tenemos ya esta tendencia a incrementar la deuda, pues un impacto en cuánto cuesta esa deuda. Entonces, uno de los mayores incrementos para el presupuesto 2016 es el costo financiero
de la deuda tiene un 14% de aumento en términos reales, al pasar de 401 mil millones de pesos a 473 mil millones de pesos. Es decir, ya nos está empezando a pesar esta estrategia de endeudamiento del presidente Peña. Como decía, bueno, ya en el caso de Pemex y CFE se apuesta a su desmantelamiento, tiene una caída muy importante para 2016, pero hay que sumarle lo que tuvo en 2015. De los 144 mil millones de pesos que se recortaron en el 2015, en este año, 83 mil cayeron sobre Pemex y CFE. Es decir, hay un recorte sobre recorte hacia Pemex y CFE, y lo único que revela aquí es la estrategia de desmantelamiento. En el caso específico de Pemex, pues la deja sin posibilidad de que pueda atender la caída en la plataforma de exportación y prácticamente los expone a que las asociaciones que trate de hacer con los privados pues queden en condiciones de altísima vulnerabilidad. Entonces, todas las variables de este paquete económico pues nos llevan a que no vamos a tener una recuperación en el 2016 y que nuevamente se sigue privilegiando la bolsa del gobierno. Ahora hay un incremento muy importante en la recaudación de IEPS por gasolinas. Parte de lo que se está perdiendo por la exportación, por la caída en la exportación de barriles de petróleo y por la caída en su precio, pues se quiere recuperar manteniendo la gasolina en los niveles que está casi al doble de lo que está en Estados Unidos, porque esto ya es una vía de recaudación para el gobierno. Para el 2016 plantean que va a crecer 3 veces más la recaudación por gasolinas de lo que se tiene en 2015. Es decir, el gobierno está privilegiando, está pensando en su bolsillo y no en el de los mexicanos y en el de las empresas. Es un paquete que privilegia la bolsa del gobierno a costa del crecimiento económico. Es un paquete económico que prácticamente renuncia y claudica en la obligación del Estado de utilizar la inversión pública como un estímulo a la economía y se desentiende del crecimiento económico. Al gobierno solo le importa su caja y no cómo le va a las familias ni a las empresas de este país. La ratificación del gobernador Blanco. Bueno, pues digamos, estamos hablando de continuidad del mismo modelo económico. El señor Carstens garantiza esta estabilidad para el gobierno. Hay momentos también de mucha incertidumbre en los mercados. Creo que es un nombramiento oportuno por el nivel de incertidumbre que enfrenta nuestro país, pero lo que sí yo veo agotado es la responsabilidad que le hemos dado al Banco de México. Me parece que es insuficiente que el Banco de México festeje que cumple sus metas de inflación cuando es a costa de que los mexicanos hayan perdido el poder adquisitivo de su salario. Es decir, de nada nos sirve que tengamos un Banco de México que cumpla con sus metas si esto es a costa del salario de los mexicanos. Tenemos una pérdida en el poder adquisitivo en los últimos 30 años del 75% del poder adquisitivo del salario real. Entonces, mientras el salario siga siendo el principal instrumento y el ancla de la inflación en México, pues es irrelevante si es fulanito o sultanito el gobernador del Banco de México, si va a seguir ese modelo. Tenemos que cambiar ese modelo para que el Banco de México también tenga la responsabilidad del crecimiento económico. Miren, aquí lo estamos viendo, el paquete económico renuncia a tener crecimiento económico. El gobierno federal se está desentendiendo de esa variable. Ellos dicen, a mí lo que me interesa es mantener finanzas públicas sanas y para ello se va a endeudar. Y no se hace responsable del crecimiento económico. Y por otro lado, el Banco de México se dedica a cumplir su meta de inflación y tampoco le interesa el crecimiento económico. Entonces, ¿quién se hace responsable en este país del crecimiento económico? Es como un niño huérfano, un niño abandonado al que nadie se quiere hacer responsable. Entonces, pues lo que garantiza Carstens es la continuidad de este modelo económico que tiene finanzas públicas maquilladas para estar relativamente sanas y a costa de una mayor desigualdad y un estancamiento económico. Muchas gracias.